Hola a todos, bienvenidos. Primera clase de Introducción a la Planificación Comunicacional. Esta esperamos sea la primera clase de una serie de encuentros asincrónicos que van a venir por delante para llevar adelante justamente la propuesta de Introducción a la Planificación. Eh, Analizando un poquito lo que pasó en el primer cuatrimestre, muchos de ustedes incluso vienen del cuatrimestre anterior, cursando de esta manera. Hemos concluido con la profe Luz Lardone, que es quien me acompaña también en esta propuesta curricular, que la mejor manera de poder, por lo menos, sintetizar los nudos conceptuales más importantes de la materia era tener contacto con ustedes asincrónicos, es decir, que ustedes puedan ingresar y revisar todas las veces que sea necesario y en el momento que ustedes crean necesario las clases que tienen que ver específicamente con los desarrollos de la propuesta programática, ¿no? Y que todo lo que tenga que ver con conversar sobre los avances de los trabajos o aquellas dudas que queden dando vueltas, se resuman a los encuentros sincrónicos que acordemos previamente, por supuesto, con ustedes, y con fecha que vamos a acordar también, y horario, pero que van a ser nada más que seguramente entre 3 y 4 encuentros, no más. Vamos a ir, si ustedes tienen paciencia, recorriendo un camino que nos va a permitir por lo menos tener una síntesis de la materia que en años anteriores siempre fue pensada como taller. Entonces ahora la falta de presencialidad nos condiciona un montonazo, como también nos condiciona el hecho de que ustedes no puedan estar en contacto con el territorio asiduamente, sino que tienen que estar en situaciones posiblemente, si bien no de aislamiento, pero de distanciamiento social que no les permitiría hacer un trabajo comunicacional como el que se prevé hacer en esta materia. Por eso vamos a ir por partes, tengan ustedes paciencia, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a charlar un poco. Les decía, esta materia está junto conmigo la profesora Luz Lardone, que va a ser quien me acompañe durante estos 4 meses y que también los acompañe a ustedes para todo, para aprender, para despejar dudas, para problematizar. Es una profe que sabe muchísimo y que bueno, que creo que la verdad armamos un muy buen equipo. En primer lugar, vamos a hacer algún punteo que tiene que ver con dejar claro en qué terreno nos vamos a mover para que tanto ustedes como nosotros sepamos de antemano con qué nos vamos a encontrar. Es, digamos, la base de una materia de planificación, mostrar de antemano con qué pautas vamos a trabajar. Es importante esto, el cuatrimestre va a ser enteramente virtual, ya lo definió el rector de la universidad, no va a haber encuentros presenciales. Los horarios están puestos nomás, pero solamente a título informativo, pero tentativamente en el caso de tener encuentros por plataforma Zoom o alguna que elijamos, serían esos horarios y esos días previstos, pero por supuesto todo a confirmar. Va a haber 2 evaluaciones, una de medio término, que es individual, ahora después vamos a explicar de qué se trata, y una segunda evaluación que es un trabajo integrador final, que apostamos a que lo podamos hacer de a pares como mínimo, pero si no, podemos llegar a ver que sea entre 3 y 4 integrantes. Todo depende de cómo se vaya desarrollando la cursada. Los foros son muy importantes, yo sé que ustedes no son muy afectos a participar en los foros, pero vamos a tratar de hacer una propuesta que tenga que ver con un foro constructivo, con un foro que aporte al desarrollo de la primera etapa para el caso de la evaluación individual y al desarrollo grupal en el caso de la segunda etapa. Si bien no es absolutamente excluyente participar en los foros, sí es como, digamos, la herramienta que tienen ustedes para demostrar que efectivamente están haciendo un seguimiento de la cursada. Como no tomamos asistencia y como no hay encuentros sincrónicos pautados semanalmente, los foros vienen a ser como ese lugar donde ustedes levantan la mano y dicen, acá estoy. No hace falta hacer grandes demostraciones ni intervenciones, sino simplemente pasar y dejar alguna línea, algún comentario o concretamente contestar a las consignas que vayamos planteando.
En cuestiones operativas, como ustedes saben, como el resto de las materias, esto es igual, se promociona con 6 o más de 6 en las dos instancias, tanto de la evaluación individual como la grupal, y se regulariza o se aprueba la cursada con 4. ¿Sí? Apostamos a que en esta manera de trabajar podamos llegar todos a un régimen de promoción, más que nada por las particularidades que tiene este año, que tienen que ver con no poder hacer trabajo de campo, con lo cual tiene mucho más que ver con un hábito y una secuencia de lecturas y de intercambios sobre las definiciones más importantes de la materia. Les recordamos a todos que empezamos hoy martes 18 y que vamos a estar terminando en la última semana de noviembre, con lo cual el cuatrimestre es realmente cortísimo para todo lo que deberíamos poder hacer y reflexionar. Por lo tanto, si ustedes se enganchan y van llevando este trayecto, seguramente le encuentren la vuelta para llegar a buen término promocionando la materia. Toda la bibliografía la vamos a ir subiendo en la modalidad de PDF, como ya les explicáramos, en el instructivo del aula, que les recomiendo a todos que lo vean, está en el primer icono de presentación, al comienzo de todo en el campus, y no se trata de cantidad de textos, sino más bien que ustedes vayan tomando aquellos que realmente les resulten significativos para poder dar cuenta de las dos instancias que se prevén, que son la evaluación individual y la evaluación grupal. Igualmente, si no, tienen el programa de la materia como para poder ir, si quieren, siguiendo un orden de lecturas, y la estructura de clase, aún asincrónica, pretende tener un audiovisual primero y al finalizar los dos textos como para que ustedes, 2 o 3 textos dependiendo, para que ustedes puedan hacer un seguimiento de la propuesta de cada clase. Bueno, nos vamos a meter ahora sí, de lleno en qué se trata, por lo menos para arrancar. Vamos a empezar a hacer una unidad de concepción acerca de lo que vamos a entender por planificación comunicacional. La planificación en general interviene cuando estamos pretendiendo tener control sobre algo, ¿no? Queremos transformar algo. Entonces, resulta que decimos, bueno, así lo planificamos. Esa es la idea que nosotros tenemos de lo que queremos hacer sobre una situación, el control que queremos tomar, la dirección que le queremos dar, el sentido que queremos de alguna manera compartir. Entonces, planificamos, armamos un plan, no solo, esto es en términos metafóricos, no solo individualmente, sino con un equipo de gente, con un grupo, con un colectivo, etc. Pero a medida que nosotros vamos cerrando formas de ver, resulta ser que dependemos de otros actores que tienen que también tomar decisión sobre lo que nosotros hacemos, que nos aprueban los presupuestos, que nos aprueban las reglamentaciones, que toman parte, y resulta ser que de lo que planificamos a lo que finalmente logramos, por ejemplo, financiar, el modelo va cambiando, no sé si se van dando cuenta. A su vez también una vez que ya tenemos la idea y tenemos los recursos, suelen aparecer los cómo, y ahí entran a aparecer diferentes formas de hacer ese plan original. Por supuesto, al modelo, al esquema, a la propuesta, a la receta que se encara, resulta ser que después hay que ponerla en marcha, hay que ponerla en ejecución, tiene que empezar a hacer. Y ahí empiezan a aparecer los obstáculos, ¿sí? Las trabas, la cotidianeidad, el mundo concreto que interviene en ese plan original. A su vez también va a haber diferentes formas de solucionar los problemas, de gestionar esos obstáculos, esos problemas que van apareciendo. Y resulta ser que desde lo que arrancamos a lo que finalmente pasaba, hay una distancia enorme. Entonces, lo que vamos a tratar durante estos meses que nos quedan por delante es tratar de conversar, de aprender, de poner en juego un montón de herramientas, de sentidos, de conocimientos que tienen que ver con
variables que intervienen a la hora de pensar una planificación comunicacional. ¿Vamos? Lo primero que tenemos que pensar es que la planificación no es solamente una intención, ¿sí? Sino que es un proyecto, es una secuencia, es una serie de ideas, herramientas, metodologías, enfoques, abordajes, etc. Sin embargo, este título está puesto acá por algo fundamental. Durante todo el trayecto de formación universitaria que ustedes tienen, van a encontrar, y sobre todo en nuestra carrera, podríamos decir, una tensión, un diálogo, a veces más cercano y a veces más distante, acerca de lo que entendemos por investigación e intervención. Desde un punto de vista netamente académico, son dos patas de un mismo proceso, pero en líneas generales podríamos decir que la investigación como tal tiene un trasfondo distinto al proyecto de intervención. Mientras la investigación busca construir conocimiento sobre algún objeto, ¿sí? Y tiene toda una metodología científica que seguir, la intervención tiene más que ver con un concepto de la praxis, de la cotidianeidad y de la producción de sentido que tienen los actores que intervienen en un determinado espacio. Por eso a veces les va a suceder que van a encontrar algún ruido con respecto a, digamos, el corpus necesario, ¿sí? Y las definiciones conceptuales y metodológicas que se usan en uno y otro caso. Por ejemplo, el que más les va a sonar a ustedes es hipótesis, método deductivo, método inductivo, que viene de metodología de la investigación científica, y van a encontrar objetivos generales, específicos, actividades que vienen más del lenguaje de la intervención. Para que ustedes no se hagan demasiado barullo, sí podemos decir que en líneas generales nuestros proyectos de planificación comunicacional apuntan más a la intervención, apuntan más al trabajo excluyente en territorio y en diálogo con actores sociales. Por eso es importante también tener en cuenta esta diferencia como para poder ordenar un poquito el primer escenario. Seguimos. El objetivo de esta materia, de alguna manera, es que ustedes al llegar al final del recorrido, sea de manera vivencial, que es lo que no podemos hacer este año porque no pueden estar en territorio, o sea de manera, podríamos decir, de estudio de caso, de situación simulada, que es lo que vamos a hacer. El objetivo de esta materia es lograr dar cuenta de un proceso que construya un proyecto de planificación comunicacional, que en líneas generales acá lo hemos puesto porque nos parecía interesante que ustedes tengan de antemano claro cuál es el final del recorrido de esta materia. Y el final del recorrido es este que está acá gráficamente sintetizado, es decir, que ustedes puedan a lo largo del cuatrimestre ir incorporando conceptos, metodologías, abordajes y enfoques que les permitan construir sobre una situación que diagnostican un proyecto de intervención y de planificación comunicacional. Simplemente se los mostramos ahora como para que lo tengan presente de los componentes que de alguna manera deberían estar en cualquier proyecto básico de planificación comunicacional. Después, obviamente, a medida que vamos viendo niveles y vamos complejizando los niveles de intervención, este esquema básico puede variar, se puede enriquecer, puede tener otras disposiciones, pero en líneas generales implica todo esto que estamos planteando acá de manera absolutamente sintética. Entonces, si te preguntás, ¿qué es planificación? Planificación es, de alguna manera, estar capacitado y tener las herramientas para poder diseñar un proyecto de intervención y de planificación comunicacional. ¿Sí? Esto es interesante e importante verlo de entrada para después, cuando entremos a dialogar con los textos, puedan ir y venir y tener claro hacia dónde vamos
y en todo caso, si están de acuerdo o no están de acuerdo, tener claro cuál es el camino por el que estamos transitando. Seguimos adelante. Vamos a arrancar desde lo básico porque si no, a pesar de que ya estamos en casi cuarto año, estamos terminando tercer año, a veces nos pasa que por la misma formación disciplinar que tenemos, vamos accediendo a la formación de manera fragmentada, de manera sectorizada y sobre todo con muy poco diálogo interdisciplinar que les permita a ustedes hacer una síntesis general de un determinado escenario. Y ahí está el problema, porque vamos a planificar trabajando en diálogo con actores sociales, en diálogo con instituciones, ¿sí? Con lo cual, el diálogo interdisciplinario es prácticamente excluyente. Lo quieran ustedes o no, se va a dar naturalmente porque es la forma, digamos, de poder mirar la complejidad de cualquier escenario social. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es de dónde vamos a estar hablando de comunicación. Y en ese sentido vamos a entrar a tensionar, a poner en contraste las ideas previas que tenemos, la formación que hemos recibido hasta acá, es decir, cómo vamos a entender lo comunicacional. Si estamos hablando de sujetos, si estamos hablando de actores, si estamos hablando de diálogos, siempre va a estar dando vuelta y haciendo ruido en algún lugar si se podrá planificar los vínculos, se podrán planificar las relaciones, ¿qué podemos, hasta dónde podemos, porque pensamos en planificación y pensamos en secuencias de pasos, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a poder, de alguna manera, meter la cuña de la planificación dentro de un proceso tan complejo y tan en movimiento como es la comunicación? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que la comunicación para nosotros son las prácticas, ¿sí? Y cuando hablamos de prácticas, hablamos de vínculos, vínculos que se dan entre sujetos y que entran en diálogo, ¿sí? Esos vínculos están mediados y generan sentidos nuevos cada vez que se ponen en relación. Eso es importante para poder entender que las emociones comunican, las acciones comunican, todos los fenómenos semióticos que ustedes han podido ver a lo largo de la carrera, costumbres, valores, identidades, géneros, bueno, podemos abrir el abanico y seguir. Pero básicamente lo importante es tener en cuenta que la comunicación no es algo cerrado y algo que vamos a poder encapsular, sino que está permanentemente abierto en movimiento y en diálogo, produciendo sentidos. Desde ahí vamos a pensar entonces ya no en la comunicación, sino en procesos comunicacionales. Es decir, vamos a empezar a mirar acontecimientos. La vincularidad nos permite mirar la comunicación como fluida, dinámica, recreada constantemente. No es la comunicación de esta persona o de esta institución, que además es siempre así en cualquier escenario o contexto, sino que siempre es distinta, diferente, que cada vez que se pone en marcha nuevamente esa comunicación, nos interpela a nosotros desde un lugar diferente. Entonces, la pregunta que surge inevitablemente es, ¿se puede planificar esto? ¿Sí? Y además, pensándolo que también la planificación tiene que ser creadora, innovadora, más complica el panorama. Entonces, siempre tenemos que tener presente que cada vez que vamos a poner en juego alguna actividad de planificación, vamos a tener la contradicción constante entre querer de alguna manera fijar o cerrar un sentido y la necesidad de volver a abrirlo para volver a producir otro sentido. En este marco, entonces, la vincularidad, las prácticas, las relaciones, además de todo eso, están mediatizadas, es decir, que los medios de comunicación en todas sus dimensiones están formando parte, es decir, que es un escenario complejo y atravesado por un sistema de medios que configura modos de ser y de actuar permanentemente, que de alguna manera configura, y ustedes lo saben muy bien,
lo hemos visto ya, que configura la sociedad en la que vivimos. Entonces, desde ahí hay que pensar también que lo comunicacional se vuelve esencial a la política, que nuestra cotidianidad además puede y tiene que ser leída desde otro lugar, ¿sí? Es decir, hay que hacer y pensar la comunicación como un derecho humano fundamental, habilitador de otros derechos. Es decir, cuando nosotros pensamos la comunicación como un derecho humano, estamos pensando también que es la puerta de entrada a una serie de derechos que van a venir también ligados a poder ser, a tener el derecho a ser escuchado, a ser oído y a tener voz en determinados espacios de la opinión pública. Es la puerta de entrada entonces para otros derechos y por lo tanto es una condición ciudadana, digamos, planificando comunicación, haciendo comunicación, estamos construyendo ciudadanía, es decir, un espacio de construcción que se nos impone también como una necesidad a la hora de formarnos nosotros como planificadores. No podemos pensar la construcción política o la construcción de ciudadanía comunicacional por fuera de un concepto, digamos, de lo que entendemos por ciudadanía y de los derechos que tenemos a participar dentro de lo social. En ese sentido, Marita Mata, que es una de las autoras que vamos a ver en la clase que viene, nos invita a pensar en incorporar la idea de comunicación como una nueva plaza, pensar que la plaza es el lugar por excelencia de lo público, donde concurren todos los actores sociales que en ese momento el espacio que los comunica, que los convoca, es un espacio colectivo, donde todos somos de la misma manera usuarios, ¿sí?, de ese espacio común. Somos ciudadanos, ¿sí? Con esta idea se puede llegar a pensar la metáfora de una plaza como lugar de encuentro, como lugar que iguala, como lugar que ciudadaniza a los sujetos, hay que pensar en pasar de una plaza pública a una platea. Este espacio simbólico, dice Marita Mata, nos puede llegar a dar una mano para entender lo comunicacional, no para hacer desaparecer lo otro, es decir, lo que no estaba antes mediado por las tecnologías, sino que cuando pensamos en lo comunicacional o la planificación, tenemos que pensar en esta plaza, es decir, que vamos a ampliar derechos, que vamos a construir ciudadanía y que vamos a trabajar para poder dar voz, no nosotros, sino formar parte de un colectivo que pueda tener su propia voz en un espacio que busque todo el tiempo estar en comunidad o estar compartiendo un espacio público de ciudadanía con un otro, con unos otros. ¿Está bien? Entonces cuando pensamos en el objeto de estudio, dice Marita Mata, de trabajo, de la planificación, nosotros tenemos que decir, por un lado, las vincularidades, ¿sí? Y por el otro, prácticas, en el marco de esta plaza simbólica, que es un espacio público, y la vida cotidiana como el lugar de consolidación de valores y de la construcción político-cultural. La vida cotidiana entonces pensada como espacio de las prácticas, donde de alguna manera esos sujetos se constituyen como tales, va a ser la que determine prácticamente las posibilidades de esa planificación, de esa intervención desde lo comunicacional. Es decir, la vida cotidiana de alguna manera no solo comunicamos con lo que pretendemos comunicar, sino que a su vez todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana comunica. ¿Comunica qué? Lo que tenemos acá mencionado, la producción de sentidos, los valores y como sujetos políticos, cuál es nuestro lugar en la sociedad. Tenemos que recordar también que todo lo que hacemos en nuestras prácticas cotidianas,
todo lo que ponemos en juego en ese intercambio con los otros, prácticamente desde la fase inicial, que es la familia primigenia, hasta todo el mundo de relaciones que viene después, va dejando huellas en nuestras formas de comunicarnos y en nuestras prácticas. Entonces, pensar la comunicación es, desde el punto de vista de la definición que vamos a tomar para poder pensar después en planificar, es pensar las vincularidades, el vínculo como, no como un, a ver, no como simplemente la puesta en común con o el contacto con, el vínculo como un lugar donde las dos partes que se juntan, ¿sí?, contribuyen a formar una tercera cosa que es el vínculo en sí, donde hay parte de los dos términos incorporados, donde hay parte de identidad de los dos, parte de las prácticas de los dos, partes de los valores de los dos, que se resuelve como ese vínculo a través del diálogo. El diálogo siempre implica no solamente intercambio, sino en algún lugar una puesta en común con aporte de los dos términos, ¿sí? El sentido, es decir, después lo vamos a ir desarrollando en perspectiva comunicacional, pero los sentidos no se dan de una vez y para siempre, sino que se reconstruyen permanentemente. Si ustedes quieren, lo que más pueden invocar o evocar tiene que ver con semiología, con la semiótica, para comprender qué definición de sentido tomamos. Los medios, pensándolo ya no como medios de comunicación masivos, sino como aquello que intermedia entre los actores sociales. Los productos que vienen a ser todas las prácticas que esos individuos ponen en juego, y todo esto relacionado con una construcción de ciudadanía. Por eso es una visión política y no es solamente una referencia técnica. Bien, con toda esa hermosa definición de comunicación que seguramente más de uno o una pueda acordar, más de uno o una esté pensando si realmente era eso lo que había entendido por comunicación, y más de uno también o una que le resulte absolutamente novedosa, ¿cómo enganchamos la planificación? ¿Cómo la podemos enrocar en todo esto? Primero vamos a arrancar diciendo qué no es planificación, porque, a ver, planificación hacemos todos y todas, y hemos hecho todas y todas, todos los días cotidianamente desde que tomamos la decisión de salir de la cama o no salir, de hacer o no hacer tal cosa, y de convocar o no convocar a un otro, a una otra, para que forme parte de ese desarrollo. Entonces, a ver, más consciente o menos consciente, más problematizado o menos problematizado, todos planificamos. Por eso también es importante que ese sentido común alrededor de lo que entendemos por planificar no se meta del todo en esta noción, sino que tratemos de ponerla en cuestión, de ponerla en tensión. Por eso, planificación no es, a ver, tengo todo esto, todas estas fichas dadas, todos estos datos que yo tengo de la realidad, los ordeno como si fueran un rompecabezas y la planificación que yo ponga en marcha va a solucionar los problemas, es decir, va a formar un rompecabezas y vamos a poder ver la imagen. No es tampoco planificar, decir, vos haces esto otro, yo hago esto, etcétera, y asignar funciones o roles dentro de una institución o de un colectivo. Planificar no es evitar que cosas malas o cosas que nos ponen, nos desequilibran, sucedan. Es decir, no se puede planificar para evitar problemas solamente o para no atravesar las crisis, ¿sí? No es planificar tampoco decir, escribir recetas, decir hay que hacer esto, esto y esto en esta secuencia como si hiciéramos un bizcochuelo y salieran dando. Y no es tampoco planificar a partir, tomando como dato que, bueno, a partir de lo que me piden, yo ordeno todas las variables, todos los elementos para responder
a ese pedido, sea en el nivel que sea, ¿sí? Nada de eso es planificación, por lo menos como la entendemos desde acá, y mucho menos planificación comunicacional, porque eso es otra vez dejar de pensar en vincularidades y dejar de pensar en sujetos para pensar en emisores, receptores y mensajes, el esquema informacional de la comunicación que estamos tratando permanentemente de construir y de desandar, pero que todavía sigue siendo muy hegemónico en los estudios de la comunicación. Entonces, vamos a tomar la comunicación como un proceso integral, ¿sí? Vamos a tomarla como parte de la gestión a la planificación. Es algo muy importante la gestión. Si en realidad lo que hacemos cuando estamos en una función, de hecho, es gestionar, es hacer. Generalmente gestión, también desde el sentido común, muy bastardeada esta palabra, está usada como sinónimo del que hace sin pensar. A veces se vuelve peyorativa la carga que esta palabra tiene, pero básicamente la gestión es inescindible de la planificación, o sea, no se puede de alguna manera pensar en abstracto sin hacer y no se debería hacer sin pensar o sin reflexionar. Entonces son parte de un mismo proceso. La sola intervención marca el rumbo de los acontecimientos, es decir, que desde el momento que empiezo a hacer, empiezo a modificar las prácticas de ese entorno en el que me desenvuelvo. Entonces, lo que hacemos es gestionar y planificar como una función conjunta, retroalimentada, que nos ayuda a mirar horizontes, que nos ayuda a pensar, a dar pasos, a cambiar, pero siempre como parte de un hacer y reflexionar, de un reflexionar y hacer y así permanentemente. Acción y participación, las dos cosas juntas. Porque ustedes van a encontrar en algunos espacios que hay técnicos que dicen, yo soy un técnico, solamente me dedico a mirar las variables del proyecto de planificación, entonces yo no me meto a hacer. Es como aquel que, digamos, entre comillas, no se quiere embarrar, digamos, como que por un lado va el proyecto y por el otro lado va la gestión. Esto tiene que ver muchísimo con los espacios político-partidarios, ¿no? Donde parecía que el que gestiona es el que realmente hace y el que planifica, el que tiene la idea, está en otro mundo, como que en definitiva el que no hace, el que no se embarra, no puede nunca problematizar o saber o conceptualizar sobre una determinada situación. Y viceversa, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema, porque las dos partes, tanto la planificación como la gestión, son partes inescindibles de una práctica de intervención, ¿sí? Entonces, somos gestores de procesos comunicacionales y por lo tanto tenemos tareas de planificación. Entonces, ¿qué significa este proceso? Significa construir imágenes de futuro. Y acá vamos a usar una metáfora que el profe Uranga, que ya lo van a ir conociendo a medida que vayamos desarrollando la materia. Washington Uranga es un referente a la hora de hablar de planificación comunicacional, de una mirada desde la comunicación. Él plantea que este proceso de combinar gestión con planificación es un proceso que tiene que ver con construir esas imágenes de futuro que son de alguna manera una puesta en común de a dónde queremos llegar. Esas imágenes de futuro tienen que coincidir con el punto de arranque desde el que estamos problematizando, no solamente desde el punto de vista de un horizonte utópico, sino concretamente que tienen que tener señales, signos, ¿sí?, de lo que somos hoy, de nuestras posibilidades reales de hacer y estar en un espacio determinado para poder llegar a ese punto común, ¿sí? Es decir, cuando ustedes se juntan, supónganse con un compañero o una compañera y piensan bueno, nos vamos a vivir juntos. ¿Dónde nos vamos a ir a vivir? Y bueno, de acuerdo a la plata que tenemos hoy,
y las posibilidades vamos a vivir en este monoambiente. Bueno, y si después además yo consigo otro trabajo, por ahí podamos conseguir de un ambiente, y mi compañero o compañera, si a su vez también tiene posibilidad de reciclar alguna de las cosas que tiene, podremos pensar en habilitar otro espacio más, y así. Pero es decir, no se puede planificar en abstracto sin saber quiénes son los que protagonizan ese espacio, las formas de vincularse que tienen, qué acuerdos comunes pueden llegar a establecer y qué, digamos, sobre todo, qué acciones conjuntas pueden llegar a emprender. Entonces, todo eso es mirar el hacer, ¿sí? Y el planificar, la gestión y el planificar. Son imágenes a futuro que nos vinculan, que nos juntan y que nos hacen traccionar en conjunto para ir hacia algún lado. Uno de los primeros que habló de planificación fue Carlos Matus. Carlos Matus es un chileno que perteneció al gobierno de Allende y que introdujo para América Latina y sobre todo para el Cono Sur, la planificación estratégica situacional, que es, digamos, el ABC de la planificación que conocemos hoy en día, y que inclusive es la antesala de la perspectiva estratégica, que es digamos, la más de avanzada, la que trabaja más sobre estos escenarios o estas imágenes de futuro. Matus planteaba que planificaban los que gobernaban. Él estaba pensando como integrante del gobierno de Allende, estamos hablando de los años 70, que justamente el primero que tenía que planificar era el Estado, porque era el que tenía la suma, ¿sí?, de las políticas públicas, era el que tenía la mayor responsabilidad, y además tenía la posibilidad de estar en el gobierno para hacerlas, ¿no? Entonces, básicamente los argumentos que él sostenía por los cuales había que planificar realmente, era porque una de las cosas que inevitablemente tiene que hacer un Estado es reducir los márgenes de incertidumbre, es decir, si no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar en un año, en 2 años, ni que hablar en más años, en general América Latina no ha podido planificar, no ha podido por cuestiones fácticas, no por falta de creatividad, sino por enfrentamientos reales, desde golpes de Estado a gobiernos neoliberales en adelante, digamos. Un Estado debe planificar para reducir la incertidumbre, para anticiparse a posibles crisis o conflictos serios que pueda haber, y a su vez también tener siempre claro que la planificación es anterior a que los hechos se desencadenen, pero a su vez también, una vez que los hechos empiezan a desencadenar, es la planificación la que tiene que entrar en diálogo permanentemente para ir viendo el desenvolvimiento de los hechos. En ese sentido, hablar de planificación implica que la idea fundamental es la reducción de incertidumbre. O sea, ¿cómo le gano yo al futuro? Hay búsquedas de anticipación y hay pretensión de control, pero igualmente en un caso o en el otro es absolutamente imposible, porque no hay forma de que el futuro esté bajo control de alguna manera. ¿Por qué? Porque no hay un futuro, ¿sí? Lo que pasa es que en líneas generales solemos pensar que hay un solo camino porque estamos condicionados por un solo pasado, porque lo que es real es que independientemente de las singularidades que puedan adquirir los hechos del pasado, en general se suele consolidar un solo pasado, y de hecho la historia, los estudios históricos muestran eso, ¿no es cierto? La memoria colectiva en general incorpora un pasado, y desde ese concepto simbólico se pretende construir un futuro, pero lo real es que no hay un futuro. Desde el momento que estamos siendo hay muchos futuros posibles, hay varios, en plural, y todos esos futuros dependen de lo que hoy
podamos hacer. Ahora, parece un juego de palabras esto, ¿no? Que en el presente se pueda pensar en diferentes futuros viniendo de un solo pasado o a lo sumo de un pasado dicotómico. Entonces, es parar un poquito la pelota, digamos, y pensar. La planificación tiene que ver con las elecciones que se van haciendo en este momento. Pero para eso hay que abrir posibilidades de discutir, si ustedes quieren, escenarios futuros. Entonces, me tengo que plantear cuál es el escenario de esos futuros posibles y cómo los voy construyendo. Esa es la primera tarea de la planificación y de los planificadores. Construir posibles escenarios sin hacer futurología, ¿no? Sino plantar las bases de posibles escenarios que se puedan desencadenar a partir de este presente. En ese sentido, ahora no lo vamos a ver porque estamos recién arrancando, pero hay toda una bibliografía estratégica para poder pensar todas estas cuestiones que estamos acá planteando. Entonces, la planificación tiene que ser imaginativa, tiene que plantear distopías, ¿por qué no? Como sucede ahora con la pandemia. Tiene que ser dinámica, es decir, no se puede dar de una vez y para siempre, sino que se tiene que recrear permanentemente tratando de incorporar en esa espiral de recreación un elemento nuevo cada vez, que le permita enriquecerla, que la permita complejizar, que se vuelva cada vez más plural, más diversa. A su vez también esa planificación tiene que estar plasmada, tiene que estar concretada, concretizada, ¿sí? En instructivos o si ustedes quieren más que instructivos, en algún soporte que permita socializarla y compartirla con todos aquellos y aquellas que se quiere seguir sumando a ese diálogo que implica una primera representación de ese escenario. Tenemos que dejar de meternos en la jerga académica, en la jerga científica que deje afuera a quienes o con quienes queremos planificar y queremos pensar en esos escenarios de ciudadanía futura, ¿sí? No puede haber 10 formas distintas de pensar lo mismo, sino que lo que tiene que haber es un gran diálogo donde nosotros como planificadores y como comunicadores que somos, comunicadoras que somos, podamos poner en juego palabras, ¿sí?, que sean mejor comprendidas, mejor asimiladas y sobre todo que impliquen siempre abrir el diálogo, la polifonía de voces. Las planificaciones tienen indicadores, tienen variables, se miden, se pueden medir cuantitativamente o se pueden medir cualitativamente, pero no hay planificación ¿sí? Si lo único que son expresiones de deseo que después nosotros no podemos de alguna manera registrar y evaluar para volver a este espiral virtuoso que decíamos de la retroalimentación. También es comunicacional. ¿Por qué? Porque al estar anclada en la vincularidad, está pensada en una participación real, ¿sí? Donde el vínculo para la acción que yo construyo desde la planificación es real y construye ciudadanía de manera real. No simplemente que decimos que es participativa y llamamos a los actores sociales simplemente al final del proceso para decir que es participativa. Es participativa porque desde el vamos, el diálogo y el vínculo están presentes en el espacio de planificación. El proyecto arranca por algún lado, ¿verdad? No está dado per se y sin reflexionar. Ahí va a estar la capacidad de poder pensar a los sujetos en relación y poder pensar sus vínculos, es decir, poder entender que el análisis situacional que vamos a hacer para poder de alguna manera intervenir y hacer una propuesta de planificación,
tiene que ver con un escenario que todo el tiempo se está redimensionando. Por lo tanto, ese diagnóstico, ese análisis situacional que podemos hacer hoy en determinado lugar, en determinado territorio, con determinada institución, es una foto de una secuencia que nos precede y que nos va a suceder una vez que nosotros intervengamos. Desde ahí tenemos que pensar a los actores, a la gente con la que vamos, a los sujetos, a los sujetos con los que vamos a estar en contacto y vamos a trabajar, no solamente como audiencias expectantes, sino como parte de una sociedad que va resignificando y donde a veces un mismo sujeto, un mismo actor, puede formar parte de diferentes públicos. Esto es importante tenerlo en cuenta, después los vamos a ir desglosando, pero mientras el concepto de actor social es un concepto más estructural, más fijo, que depende históricamente de variables mucho más importantes, los públicos son sujetos también sociales, pero que confluyen en un determinado momento por un determinado interés y que luego se vuelven a dispersar. Por eso, si seguimos pensando en públicos, vamos a seguir trabajando más desde un punto de vista publicitario o marketinero, que es algo que no nos interesa, en vez de pensar en derechos de ciudadanía. Con esos, o junto a esos sujetos, debemos pensar en imágenes de futuro, a ver cómo podemos, de alguna manera, desde nuestro aporte, trabajar con ellos viéndose en un futuro. Nadie mejor que el propio sujeto para pensarse en un futuro, a ver qué es lo que puede llegar a ser, qué es lo que no puede llegar a ser, con quiénes lo va a hacer, en función de qué intereses. Es como se piensa de manera singular en un proyecto de vida, de manera colectiva también esa imagen de futuro existe. Cuando alguien se vincula con alguien, o cuando algunos se vinculan con algunos, siempre están pensando en un futuro concreto que excede al encuentro y que ya tiene que ver con valores y visiones hacia donde se quiere ir en esa vincularidad, o hasta dónde inclusive se puede llegar con esa vincularidad. Trabajar sobre esas imágenes de futuro es fundamental para que la planificación que nosotros empezamos hoy realmente continúe como un proceso después ya de gestión de procesos comunicacionales. En ese análisis situacional, mientras estamos viendo las imágenes de futuro que ese colectivo o esa institución o esos sujetos construyen, vamos a poder detectar aquellos, como está expresado acá, aquellos nudos críticos, digamos, de alguna manera más consciente, menos consciente, más razonada o menos razonada, más fundamentada o menos fundamentada. Cada colectivo sabe por dónde están o por dónde pasan sus puntos débiles para no poder arribar a ese acuerdo común o a ese horizonte esperado. Esas brechas son las que hay que poder detectar para poder trabajarlas y en todo caso, en diálogo permanente con esos actores, ir modificándolas. ¿En qué sentido? En un sentido siempre igual, ¿no? De construir más ciudadanía, democratizar las relaciones, mejorar las vincularidades para la transformación social. Esto se hace siempre teniendo presente el concepto de escenario, que es un concepto que nos permite abrir permanentemente la posibilidad de no encasillarnos, de no encorsetarnos, de no quedarnos con recetas, y sobre todo de seguir pensando todo el tiempo la realidad como conflictividad, pero conflictividad desde el sentido positivo del término, es decir, de pensar que siempre lo que se autodetermina ya por definición va a tener otras autodeterminaciones que lo van a poner en tensión.
Por lo tanto, el escenario siempre es una figura que nos permite a la situación comunicacional que se nos presenta, poder posicionarla, emplazarla, delimitarla, reconocerla en un determinado lugar. Es decir, esta palabra tomada del lenguaje del teatro, de los, digamos, de del arte, tiene que ver con decir, nosotros podemos tener un mismo guión, ¿sí? Que en este caso sería nuestro proyecto de planificación, ¿no? Pero tenemos que tener, digamos, la amplitud para poder ver que ese guión, cada vez que se pone en escena con diferentes actores, se pone en escena en diferentes momentos, se logra establecer una conexión con el público distinta y a su vez también genera emociones, sensaciones, sentidos y mensajes que son distintos cada vez que se ponen en marcha. Por eso, de alguna manera, nuestro proyecto apunta a, de alguna manera, poner en escena, si ustedes quieren, representar una obra en un escenario determinado. El escenario, por supuesto, tiene un momento histórico, tiene actores sociales, tiene vínculos, tiene jerarquías, tiene formas de hacer, que son para ese momento determinado. Entonces, todo eso nos lleva a construir escenarios reales, ¿sí? A partir de reconocer justamente que hay diversidad, que hay pluralidad y que hay diferentes formas de llevar adelante un rol, una función, un vínculo en ese escenario. Bueno, y así llegamos al final del recorrido de la primera clase. Ojalá que esto sirva para que podamos empezar a pensar y problematizar sobre la planificación en comunicación, en este momento tan complicado que justamente lo que estamos haciendo es repensar todo esto que acabamos de charlar recién para ponernos en contacto con ustedes, para plantear otras estrategias de construcción de conocimiento, podríamos decir, porque eso es. Y bueno, nos vamos a ver en la próxima clase, seguramente ya metiéndonos en el texto de Jesús Martín Barbero y de Marita Mata, los van a tener colgados en el campus. Y bueno, desde ya los foros quedan abiertos para hacer preguntas, para consultar, para ampliar. Y esto fue nuestro primer encuentro. Nos vemos pronto. Chao.